Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut te nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaeli Arcángele, defendenos in praelio, contra nequitiam en insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detruit. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Una falsa misericordia es el tema para este día y es meditado por el sacerdote Dominic Roseanu de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, es decir, de la sana doctrina católica. Veamos. Este tema fue reflexionado en el año 2016. Los deseos dirigidos por el Papa Francisco durante este inicio de año sobre esta falsa misericordia, sin arrepentimiento de pecados y sin satisfacción o penitencia, cuyos principios se apoyan sobre el falso ecumenismo del Vaticano II, nos aterra. Cuando voy llegando al semáforo de un crucero, siempre prefiero que esté en rojo. Eso me asegura que el verde no tardará, mientras que cuando está en verde, no sé si me dará tiempo de pasar ese cruce. Hoy, todas las luces están en rojo, pero lejos de detenernos, nos preparan para negociar el paso a la luz verde. No me hagan decir aquello que no quiero decir. Yo no animo a nadie a pasarse la luz roja, pero es importante en un mundo que parece haber olvidado al Señor, un mundo que ha rodado la piedra del sepulcro y ha puesto una guardia para impedir toda resurrección. Saber que estas son justamente las señales que anuncian una victoria. Ahora veamos un mundo que ha olvidado al Señor. Y más aún, si no fuera más que el mundo, a tomar en el sentido del mundo por el cual nuestro Señor Jesucristo no rezó, entre paréntesis, el mundo abandonando al príncipe de este mundo, es decir, el demonio. Pero no, se trata del vicario de nuestro Señor Jesucristo. Los deseos dirigidos por el Papa Francisco durante este inicio de año sobre esta falsa misericordia, sin arrepentimiento de pecados y sin satisfacción o penitencia, cuyos principios se apoyan sobre el falso ecumenismo del Vaticano II, nos aterran. Veamos el resumen. Como preámbulo, el Papa Francisco declara
La mayor parte de los habitantes de la Tierra se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. Desfilando enseguida, una budista, un rabino, un sacerdote católico y un dirigente musulmán, que dicen cada uno según su turno: creo en Dios, excepto el islamista que dice creo en Dios Alá. Y el soberano pontífice, el vicario de Cristo, celebra que, entre comillas, buscan o encuentran a Dios de diversas maneras. Luego, cada uno recita en su turno la fórmula humanista: creo en el amor. El Papa concluye en estos términos: que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. A continuación, escuche el siguiente audio, que no es de mi pertenencia, pero es el audio del Papa Francisco hablando de todas las religiones. Veamos. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Una profunda tristeza nos invade al ver este video que nos escandaliza. Entre paréntesis, en el sentido fuerte del término decaída, pero que no es más que la consecuencia de cerca de 60 años de diálogo interreligioso que el Papa Francisco festejó con gran pompa el 28 de octubre del año 2015, martillando la declaración Nostra Aetate. Es aún actual. Los papas León XIII y Pío XI respondieron magistralmente a lo siguiente. Primero, la tolerancia igualitaria de todas las religiones es lo mismo que el ateísmo. Papa León XIII. Segundo, todos aquellos que se adhieren a tales opiniones y tentativas se apartan completamente de la religión revelada por Dios. Papa Pío XI. ¿Qué mensaje fue transmitido en este video? Esto requiere muy pocas explicaciones. Todos somos hijos de Dios. Y entonces todas las religiones no son más que expresiones diferentes, al medio de las cuales los hijos comunican y se comunican con el Padre, cada uno con su forma y su manera, pero todas igualmente válidas. La supuesta realidad de que el Padre nos escucha a todos, independientemente de la religión que profesamos, debe ser un punto común de unión entre todo el género humano.
para obtener la paz y el amor universal, evitando aquello que nos separa. En la práctica, como conclusión del mensaje, todas las religiones se transforman en medios válidos para llegar a Dios. Lo que fue puesto en escena con la figura del niño Jesús al lado de Buda y otras representaciones similares. La pregunta para usted, estimado oyente, ¿es esto católico? Digámoslo con fuerza, no. He aquí algunos recordatorios de la Sagrada Escritura. Primero, Evangelio San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Segundo, Evangelio San Mateo, capítulo 12, versículo 30. Quien no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Tercero, Evangelio San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Cuarto, Evangelio San Juan, capítulo 15, versículo 23. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Quinto, Evangelio San Juan, capítulo 15, versículo 22. Si no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Sexto, Evangelio San Juan, capítulo 8, versículo 44. Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla sobre sí mismo, porque es mentiroso, y el padre de la mentira. Séptimo, Evangelio San Juan, capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escuchéis, porque no sois de Dios. Octavo, Evangelio San Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En la encíclica Mortalium Animus del 6 de enero de 1928, creeríamos que el Papa Pío XI hubiera visto el triste video del Papa Francisco y que por anticipación él nos advirtiera lo siguiente. Convencidos de que es muy raro de encontrar hombres desprovistos de todo sentido religioso, se les ve nutrir el espíritu que sería posible de llevar sin dificultad a los pueblos, a pesar de sus divergencias religiosas, a un entendimiento fraternal sobre la profesión de ciertas doctrinas consideradas como un fundamento común de vida espiritual. Es por esto que tienen sus congresos, reuniones, conferencias, frecuentados por un apreciable número de auditores, y en sus pláticas invitan a todos los hombres indistintamente, los infieles de todo género, como los fieles de Cristo, e incluso a aquellos que por desgracia se separaron de Cristo.
o que con aspereza y obstinación niegan la divinidad de Dios, su naturaleza y su misión. Y el Santo Padre continúa: tales empresas no pueden, de ninguna manera, ser aprobadas por los católicos, ya que se apoyan en la teoría errónea de que todas las religiones son más o menos buenas y loables, en el sentido en que todas igualmente, aunque de diferentes formas, manifiestan y significan el sentimiento natural e innato que nos lleva hacia Dios y nos empuja a reconocer con respeto su poder. Reflexionemos un poco, estimado oyente. Alguien con un poco de inteligencia y que no ha renunciado completamente a hacer funcionar su razón, puede no pensar que lo que se expresó en ese video es exactamente aquello que el Papa Pío XI consideró como aquello que no puede ser de ninguna manera aprobado por los católicos. No se trata de mi propio punto de vista o de mis consideraciones. Es la misma Iglesia que condenó por anticipación lo que aquí se hizo y se dijo. Pero eso no es todo. Continuemos con lo que Papa Pío XI decía. En verdad, los partidarios de esta teoría se pierden en pleno error, pero además, pervirtiendo la noción de la verdadera religión, la repudian y la derraman por etapas en el naturalismo y el ateísmo. La conclusión es clara: solidarizarse con los partidarios y propagadores de doctrinas similares es alejarse completamente de la religión divinamente revelada. No estamos delante de un acontecimiento de poca importancia. Estamos, digámoslo sin miramientos, delante de una verdadera apostasía. Es absolutamente escandaloso ver cómo en el video se pone en el mismo nivel al niño Jesús con Buda y otros fetiches idólatras. Una blasfemia total. Todos jugamos algún día en la resbaladilla cuando fuimos niños, pequeños. No hay manera de detenerse al bajar, ¿cierto? Aquí no es un juego de niños. La salvación de las almas está en juego. Parece que bajamos la cuesta y sin freno. Se levantarán los obispos para decidirse a hablar de una vez por todas, con toda claridad. Parece que solo la fraternidad sacerdotal de San Pío X osa gritar el escándalo. El momento es grave y no es admisible, bajo ninguna forma, ya sea por razones de miramientos, diplomacia o miedo, quedarnos callados. O con Cristo o contra Él. No hay una posición intermedia. Hay circunstancias en las que el callarse es aprobar el mal. Recuerdo la venida del seminario a Ecón en 1988 de Monseñor de Castro Meyer. Yo era todavía seminarista. Él declaró en su discurso, en la víspera de los sacramentos, que si él se hubiera quedado en Brasil, mientras que Monseñor Lefebvre iba a consagrar a los obispos, hubiera cometido un pecado mortal. Entonces se fue a Ecón, a pesar de su vejez y su enfermedad. Fue junto con Monseñor Lefebvre un héroe de la fe católica. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente,
te vomitaré de mi boca. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. En este día festejamos la Epifanía. ¿Qué es esta fiesta? Los reyes vinieron a adorar a nuestro Señor Jesucristo públicamente. Mientras Jesús nació, cantidades de divinidades fluían y se enfrentaban. Estos reyes venidos de muy lejos no adoraron ni la luna, ni el sol, ni las estrellas, sino que una estrella los guió hacia el único Salvador. Su gesto, consignado en los evangelios, condena hace 2000 años estos gestos actuales de apostasía. Guardemos, por un lado, nuestra capacidad de amor hacia nuestro Señor, único y verdadero Salvador, y en consecuencia, nuestra capacidad de indignación, por otro lado, hacia el error, el pecado, el escándalo. Estos reyes murieron obispos y mártires, dando testimonio de la divinidad del solo verdadero Dios, Jesucristo, derramando su sangre para afirmar su realeza y el que las otras divinidades son demonios. No tenemos el mismo Dios que los musulmanes, los judíos, los budistas. Hay que decirlo y repetirlo. A pesar de esta oscuridad, nuestra esperanza está firme y viva. Recemos y hagamos penitencia para que el Espíritu Santo ilumine al Santo Padre. Y no olvidemos que en estos terribles momentos, las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia Católica, que tiene las promesas de la vida eterna. Cuando toda luz haya desaparecido, cuando todos los semáforos sean rojos y todo esté perdido según nuestras opiniones y pronósticos humanos y razonables, que la luz divina y la sabiduría infinita brillen. Entonces, en una luz brillante, el sol secará en un instante, como en Fátima en octubre del año 1917, a todos los espectadores alarmados. Y todos reconocerán que hay un solo Señor, un solo Dios, una sola fe, un bautismo. Guardemos nuestras velas encendidas, estimado oyente. Mantengámoslas con la oración, el estudio y una vida santa.